La Iglesia Bíblica Bautista de Rayón te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te invitamos a ser fiel en el Señor este próximo 2026. Dios te bendiga. Un corazón que no tiene miedo. Y yo voy a predicarle este mensaje y no piense que estoy hablando del miedo. Me dio miedo una araña, ¿verdad? O me dio miedo tal cosa. No. O tampoco estoy hablando de un miedo, hermano, de temer a Dios, ¿verdad? De respeto, de reverencia. No. Estoy hablando, hermano, del corazón que hoy en día se ve, que la gente se ve atemorizada por el miedo, hermano. ¿Está conmigo? O sea, que el miedo los paraliza, que el miedo les impide seguir adelante, que el miedo les impide dar un paso más. Entonces, hermano, un corazón digno del Evangelio es un corazón que no tiene miedo. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por ser tan bueno. Te pido que nos hables en esta mañana. Gracias por la iglesia. También te quiero pedir por la hermana Isabel, Señor. Tú sabes, Señor, su salud también se ha ido un poquito afectada. Ayúdala, Señor, hermana de la hermana Alfreda. Fortalécela, cuídala, bendícela. Igual, hermana la hermana Lechita, Señor, la hermana Fidela, obra en cada uno de ellos, Padre, te lo suplico. Y háblanos como iglesia, te lo suplico en esta hora. Y también en medio detrás de tu cruz, escóndeme y habla a los corazones. Permítenos estar atentos y permítenos tener un corazón que no tiene miedo. Te amamos, te bendecimos, usa tu palabra y obra en el corazón de cada hermano. Avívanos, visítanos en Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar, hermanos, puede tomar su lugar. Ok, hermanos, entonces, hermano, el pueblo de Israel acaba de conquistar la tierra prometida. Usted recordará en el libro de Jueces, Josué acaba de morir y Josué conquistó la tierra prometida, conquistando Jericó. Yo creo que todos hemos escuchado esa historia. Dice que le dio 7 vueltas a Jericó y los muros de Jericó cayeron. Y bueno, hermanos, la tierra ha sido conquistada. Moisés ya murió, Josué también ya murió. Y vemos que en ese periodo de tiempo no hay alguien que los dirija, pero Dios en su misericordia levanta jueces, levanta profetas como Débora y en este caso Gedeón, Sansón, varios hermanos que puedan guiar al pueblo de Israel para que conquisten la tierra prometida, para que Dios traiga bendición y puedan disfrutar de la tierra. Vemos que el ángel del Señor se le presenta a Gedeón para que se levante como otro libertador de Israel. Y vemos que en este encuentro los miedos del ser humano, cómo ese miedo, hermano, cuando se apodera de un corazón, tiene poder. Y déjeme decirle eso en esta mañana, el miedo tiene poder, hermano. ¿Sí está conmigo? Porque allí, hermano, existe en esta conversación entre el ángel de Dios, ¿verdad? Y Gedeón, existe un espíritu de miedo. Dios, hermano, mire 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7, lo contrario a tener ese espíritu de miedo o tener un corazón lleno de temores y de miedo, mira lo que nos ha llamado Dios, lo que nos ha puesto Dios en nosotros. Dice a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de, está en la pantalla, mire, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, Dios cuando nos hizo sus hijos, cuando aceptamos a Cristo, no nos ha dado espíritu de cobardía. Aquí ha muerto Moisés, Josué, todos los ancianos de esa época, y Dios levanta otros jueces, y Dios no está ausente, ¿verdad? Dios estaba presente. Dios está presente constantemente hablando a su pueblo, pero el pueblo está haciendo lo que quiere. Así termina el libro de Jueces. El pueblo anda haciendo lo que se le venga en gana. Y por 7 años, el pueblo de Israel son sometidos por los madianitas a la mano dura de esta gente pagana. El pueblo de Madián era un pueblo pagano, hermano. ¿Sí está conmigo? Era un pueblo, como lo llama la Biblia, contumaz y rebelde. Era un pueblo que no adoraba a Dios, tenía ídolos, hacían un montón de cosas. No tengo tiempo para explicarte todo lo que hacía ese pueblo, pero Dios permitió que los madianitas sometieran al pueblo de Israel por 7 años, hermano. La mano dura de esta gente pagana estaba sobre ellos. Y el pueblo clama y Dios tiene misericordia y escucha a su pueblo. Un pueblo que estaba esclavo de miedos y temores. Versículo 2, Jueces 6:2. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas,
O sea, por causa de esa opresión, por causa de esa mano dura, por sentir ese miedo, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y hermano, ¿no es eso lo que hace la ansiedad hoy en día con la gente? Amén. ¿No es eso lo que hace con la gente hoy en día que dice, oh, es que tengo miedo de salir a la calle, no, tengo miedo de que salir a la calle y que me atropelle un carro? No, hombre, o sea, ya es gente que vive con esta famosa ansiedad, que tiene miedo de sentir miedo. O sea, no va a pasar nada, ya lo dije, ¿verdad? Puede abrir el closet, no está el Coco ahí, no está Drácula, ¿está conmigo, hermanos? No va a pasar nada. Pero es gente, hermano, que ya está predispuesta a pensar que algo va a pasar, a sentir que algo va a pasar y tienen miedo incluso de sentir ese sentimiento, miedo. Escúcheme, hermano, no está mal, Dios nos creó así. Amén. Hemos ido a ganar almas y mi esposa, ¿verdad? Le dan miedo a los perros y me echa por enfrente, ¿verdad? Pues si van a morder a alguien, que lo muerdan a él. ¿Sí me entiende, hermano? Le dan miedo. A mí no me dan miedo los perros, hermano, ¿verdad? Pero, hermano, a mí me dan miedo las víboras. La vez pasada había una víbora fuera de casa de mi suegra y me acuerdo que Obed me dijo, ¿verdad? A ver, con permiso, ¿verdad? Yo retrocedí como hasta las otras 2 cuadras, hermano, ¿me entiende? Y él se aventó y la pisó y la mató. Porque me dan miedo, ¿sí me entiende? Ese temor no está mal. Lo que está mal es que eso se apodere de nosotros. ¿Sí está conmigo? ¿Y sabe lo que hace la gente hoy en día? Cae en esta famosa ansiedad y los lleva a caer en esta famosa depresión. Mire, hermano, yo pienso esto, escúcheme bien, amén. Y esto es, le voy a decir esto, mire, hermano, si gente puede levantarse para ir a hacer popó, entonces no está tan deprimida como cree. Amén. Porque si tiene las fuerzas para levantarse e ir al baño, entonces no está tan deprimida como dice la gente. Amén, hermano. Porque he visto gente, hermano, que literal, hermano, la tienen que bañar. La tienen que bañar, la tienen que lavar. ¿Sí está conmigo? Le tienen que limpiar, hermano. ¿Sí me entiende? Sus heces. No porque no pueda, sino porque de verdad está en un estado profundamente deprimida y caen en vicios, alcoholismo, etcétera. Amén. Esa es gente de verdad que está totalmente deprimida. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Pero, hermano, hay gente que me ha dicho que está deprimida, va al baño, va a la tienda, come. Entonces yo digo, amén, hermanos. Y es que, hermano, gente deja que el miedo se apodere de ellos. Y, hermano, los cristianos no debemos de ser así. La Biblia dice que Dios dio la tierra prometida para que la conquistaran, para que la disfrutaran, para que lo que sembraren lo comieran. ¿Sabes qué estaba pasando aquí? Versículo 4, versículo 3. Y sucedía que cuando Israel había sembrado, Jueces 6:3. Está en la pantalla, hermano. Abra su Biblia, sígame. Jueces 6:3. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían ¿qué? Hasta llegar a Gaza. No dejaban ¿qué? No dejaban que comer ni Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5. Porque subían ellos, sus ganados, venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos, sus camellos, eran innumerables, así venían de la tierra para devastarla. Mira el versículo 6, qué tremendo. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron. Hermano, dice que venían los madianitas y lo que sembraban, que era ellos para que lo comieran, para que se comieran esos mangos, esas sandías, llegaban los madianitas y todos se lo llevaban, lo destruían, lo hacían pedazos. Tanto fue el miedo de los de Israel que se fueron a vivir en cuevas, hermano. Porque el miedo se apoderó de ellos. A causa de estos madianitas que los estaban oprimiendo, en vez de vivir en la tierra prometida que Dios les ha dado, en sus casas, en su solar, de disfrutar su tierra, hicieron sus casas en las cuevas, en los montes, escondiéndose. Fíjense nomás. Porque el miedo se apoderó de ellos. ¿Sabes por qué se apoderó de ellos? Porque Israel se olvidó quién los había sacado de Egipto. A Israel se le olvidó quién había abierto el mar. A Israel se le olvidó que el ejército más poderoso de ese tiempo quedó bajo el agua en ese tiempo. A Israel se le olvidó. ¿Y sabe qué pasa, hermano, cuando el miedo se apodera de nosotros? Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso tenemos miedo. Por eso tenemos temores. Y por eso dejamos que el miedo nos gobierne. Porque se te olvida que si te sacó en aquella ¿te acuerdas de la que te sacó? Pues Dios puede volverte a sacar de esa hoy en día. Amén, hermano. Pero el miedo se apodera cuando empezamos, se nos olvida. Se nos olvida. Mira versículo
10, dice, versículo 8, perdón. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, o sea, Dios tiene que enviar un profeta para recordarles quién es Dios. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué les recuerda? Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Hey, no se te olvide, no te dejes que te domine el miedo. No tengas miedo, no tengas temor. No se te olvide que yo estoy contigo. No se te olvide que yo peleo tus batallas. No se te olvide que yo soy más grande que cualquier cosa que venga enfrente. No se te olvide que yo estoy por ti. No se te olvide que si yo te ayudé en el pasado, yo te voy a volver a ayudar. Amén, hermanos. Y Dios tiene que mandar un ángel para recordarles, o sea, como darle unas 3 cachetadas a los del pueblo de Israel y decirles, a ver, no te dejes. ¿Qué estás haciendo viviendo en cuevas? ¿No te acuerdas que yo te ayudé? ¿No te acuerdas que yo peleo por ti? ¿No te acuerdas que yo soy todopoderoso? Dios envía a su mensajero para recordarles quién es Él, rescatarles que no deben de tener miedo. Él ha hecho grandes milagros, pero al pueblo parece que se les olvidó. No estaban actuando como hijos de Dios. Y eso es porque el miedo puede tomar control de nuestras vidas de manera que ni nos damos cuenta, hermanos. El miedo estanca, el miedo detiene, el miedo determina aún el estilo de vida. Mira, estaba leyendo una historia en estos días de una mujer que tenía 2 hijas. Amén. Y esta mujer, como tenía 2 hijas, quería verlas felices. Y para no hacerle el cuento largo, hermano, esta mujer, hermano, buscó a alguien que se dedicaba a la brujería, para que me entiendan. Y hermano, sus hijas vivieron felices. ¿Sabe cómo terminó al final la historia, hermano? Esta mujer recibió a Cristo, entendió que lo que estaba haciendo mal, entendió que esto que estaba haciendo de la brujería estaba mal. Y hermano, al final su hija mayor terminó totalmente entregada en un hospital de esos que están vueltos locos, hermano, ¿sí? Y ahí terminó. ¿Sabe por qué? Porque el miedo hace cosas, porque el miedo nos lleva a hacer cosas que ni piensas en las consecuencias. Recuerdo a una mujer testificándole en Cárdenas, que le hablamos de Cristo, y por más que le hablábamos de Cristo, ¿sabe qué nos dijo? Nos dijo que no quería, dijo, sí, me gustó lo que dijo, pero no puedo dejar de adorar a la Santa Muerte. Así nos dijo. Porque tengo miedo de que ella me haga algo a mí y a mis hijos. Fíjense nomás. ¿Sabe qué? Esa mujer no era que le tenía fe a la Santa Muerte. Tenía miedo, hermano. Porque el miedo la estaba controlando. Porque eso es lo que hace el diablo, hermano. El diablo no quiere, hermano, que creamos en Dios. El diablo no quiere que tengamos fe. El diablo quiere que perdamos la fe. El diablo quiere que el miedo nos controle. Mire Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. Ponga atención, hermano. Proverbios 29:25. Abra la Biblia. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Un corazón digno del evangelio es un corazón que no tiene miedo. El temor del hombre. Lea conmigo este versículo, todos juntos, leyendo. Está en la pantalla también. Participe. 1, 2, 3. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Claramente la Biblia dice que el miedo es como ¿qué, hermanos? Como un lazo que traemos, como cuando usted anda paseando a su perrito, amén, le pone una cuerda para que no se vaya. Pues así mismo dice la Biblia que el miedo es como un lazo. Y hermano, cuando ni nos damos cuenta, somos mascotas del miedo, porque eso es lo que nos controla. Y sí, hermano, el miedo es el reino de las tinieblas, porque el miedo es contrario a la fe. La fe es para el reino de Dios. Mire, escucha esto. La fe es la certeza de lo que se espera. El miedo es la certeza del fracaso. ¿Por qué gente no se atreve a hacer cosas? ¿Por qué gente no intenta algo? Porque tiene miedo a fracasar. ¿Sabes qué? Eso está garantizado que puedes fracasar. Pero la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de la victoria. El miedo es la convicción de la derrota, de que todo va a salir mal. Y es que, hermano, el miedo tiene un poder tremendo y todos podemos caer bajo ese mal. Un corazón lleno de miedos, un corazón lleno de temores y que hasta controle nuestras vidas. Y así estaba el pueblo de Israel. Les prometió el Señor, no cuevas. Él les prometió una tierra que fluye leche y miel. Les prometió el Señor estar con ellos y que conquistarían donde quiera que vayan. Les prometió bendiciones. Pero en lugar de estar en la tierra que fluye leche y miel,
están atemorizados, metidos en cuevas, bajo un miedo, actuando como un pueblo sin Dios. Y sabe, hermano, ¿qué es lo que empieza a ser el miedo en un creyente cuando empieza a controlarlo? No, de esta no salgo. No, de esta ahora sí, no salgo. No, yo tengo tanto miedo, no, hombre, no puedo hacerlo. No, hombre, pastor, mejor ya ni insista, ¿verdad? No puedo, no salgo de esta. No, Dios no puede, la Santísima sí, pero Dios no puede. Porque el miedo empieza a controlar. Y qué tremendo que conocemos las promesas de Dios, que sabes que sigue después de la muerte, hermano. ¿Qué sigue después de la muerte? Calles de oro, mar de cristal. Que en la casa del Padre muchas moradas hay, que una es para ti y una es para mí. Hermano, que la muerte no tiene aguijón ya hacia nosotros. Pablo le dice, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no se enseñaría más de nosotros. El sepulcro no tiene victoria porque Cristo resucitó. La muerte no puede contra nosotros. Hermano, qué tremendo que se nos olvida que Dios ha sido fiel, que ha cuidado de los míos, los tuyos, y que jamás nos ha faltado nada. Que ves a un Pablo, hermano, que lo iban a matar, y que él responde, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero preguntarles esta mañana, hermanos, ¿cuál es su miedo? ¿A qué le teme tanto? ¿Tiene miedo a morir? Vamos a ir al cielo. Pero no me quiero morir ahora. Hermano, yo tampoco me quiero morir ahora. ¿Sí está conmigo? Quiero hacer más por Dios. Pero si Él decide que hoy me lleve al cielo, Él sería injusto, Él estaría mal. ¿Cuál es el miedo? ¿Tiene miedo de perder su dinero? ¿A eso le tiene miedo? ¿Tiene miedo de perder su auto? ¿Amén? ¿A qué le tiene tanto miedo? Y es que sin querer, hermano, si tú tienes miedo de esas cosas, el miedo te va a controlar y vas a ser esclavo. Proverbios 25, el temor del hombre pondrá, ¿qué, hermanos? Proverbios 25, está en la pantalla, el temor del hombre pondrá lazo. Hermanos, seremos mascotas del miedo y el miedo nos va a controlar. Más el que confía en Jehová será exaltado. No, pastor, es que cuidado. Es que hay que tener cuidado hoy en día. Es que, ¿qué, hermano? Amén. ¿Sí está conmigo, hermano? No, es que hay que tener cuidado. Es que nada, hermano. Y no hablo de ese temor a Dios, de reverencia y de respeto. Hablo del miedo que llena un corazón de una vida y que toma el control de nuestras vidas. Y aquí a los del pueblo los llevó a vivir en cuevas, hermano. Gente así llena de miedo, hermano. Pero mire, están sus hojas. Sígame, hermano. Abra sus hojitas que le di. Vea 3 cosas de este pasaje de cómo el miedo tenía poder sobre el pueblo de Israel. Número 1, hermano. El miedo complica la vida. El miedo complica la vida. Es el número 1. 3 cosas de este pasaje que aprendemos de cómo el miedo tenía poder sobre el pueblo de Israel. Número 1, el miedo complica la vida. Jueces 6. Jueces 6, versículo 3. Mire, Jueces 6, versículo 3. Está en sus hojas, hermano. Usted váyame siguiendo, hermano, ¿verdad? No me deje solo, hermano, ¿verdad? Porque no está bien, hermano, ¿verdad? Jueces 6, versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. O sea, el pueblo de Israel dice, hoy amaneció bien padre, va a llover, está bueno el sol, vamos a sembrar. Pero ¿qué pasaba? Que los de Israel, versículo 4, cuando acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. El miedo complica la vida. ¿Sabe cómo vivían los de Israel? Vivían asustados, vivían incómodos, con frío en las cuevas, hermano. Vivían en lugares no cómodos. Es más, ellos vivían en su solar, en su casita, y solitos se incomodaron y se fueron a vivir a las cuevas. ¿Y no hace eso una gente que entra en depresión?
Amén. Hermano, yo hablo con gente, hermano, ¿me entiendes? Yo he conocido gente, hermano, que tiene todo, todo, hasta sirvientes, hermano. ¿Sí me entiende? Y solitos se incomodan y se van y se meten en esa cueva, hermano. ¿Está conmigo? Ya les he dicho, hermano, yo cuidaba a un niño que tenía epilepsia, ¿sí? Y yo conocí a la mamá, ¿verdad? De la abuelita de este niño. Ella solita se incomodó. Se incomodó, hermano. ¿Sí está conmigo? ¿Sabe qué lo llevó a eso? A ella le dio Alzheimer, hermano. Tremendo. Como lo he dicho, hermano, tarde que temprano, lo que tú traigas en tu corazón, en tu alma cargando, tu cuerpo te va a delatar. ¿Sí está conmigo? A mí cuando me da mucho miedo me duele el estómago. O cuando ando muy estresado, etcétera. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa a veces cuando usted anda muy estresado o afanado, temeroso? Algunos no pueden dormir, les duele la cabeza, no sé, porque el cuerpo te delata. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces, hermano, ¿qué hicieron los de Israel? No tenían por qué hacerlo. Pero los de Madián venían contra ellos. Pero hermanos, escúcheme bien, los de Israel podían más que ellos. Pero a ellos se les olvidó quién peleaba por ellos. Solitos se incomodaron a causa del miedo, vivían asustados, en escasez, porque el miedo sacudió su vida, el miedo sacudió sus familias. Los de Madián no eran más fuertes que ellos, pero a ellos se les olvidó quién estaba con ellos. Hermano, qué fácil el miedo complica nuestras vidas. Mire Jueces 6:11. Jueces capítulo 6, versículo 11. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Y mira este versículo, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los. ¿Sí se da cuenta cómo el miedo complicó la vida de los de Israel? Hermano, el trigo se triga en el lagar. ¿Qué es el lagar? Una tina, ¿no? Donde echan las uvas para que el vino lo pisen y salga el jugo. ¿Sí está conmigo? ¿El trigo dónde se triga? En el campo, ¿no? ¿Está bien o no, hermano? Usted sabe más que yo, hermanos, ¿ok? Hermano, el trigo no es para meterlo en una cubeta. ¿Pero por qué lo hacía? No tiene congruencia. El trigo se triga en el campo y es obvio porque se levantaba en el campo y tenía capacidad más grande para que la cosecha fuera más grande en número. Pero Gedeón lo estaba haciendo en una tina, en un lugar muchísimo más pequeño, porque no había que comer, hermano, porque había gente muriendo, porque había gente enfermando, quizás no tenía que estar trigando en el lagar. Todo por el miedo, porque el miedo complica la vida, hermano. Mira Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33, dice la palabra de Dios. Juan 16:33. Dice ahí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira Mateo 10:16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mira lo que dice este versículo. Quiero que la lea, hermano. Mateo 10:16. Está en la pantalla. Todos juntos. Mateo 10:16. 1, 2, 3. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hermano, ¿usted cree que Dios no sabe, hermano, que nos envió como ovejas en medio de lobos? Amén, hermano. ¿Usted cree que Dios no sabe que Dios nos envió como ovejas en medio de serpientes y tanto? Hermano, ¿usted cree que Dios no sabe que vamos a tener aflicción? Hermano, vamos a tener aflicción. Pero ¿sabe qué pasa con muchos de nosotros? Muchos de nosotros somos así, fíjese bien, hermano. ¿Está conmigo? No, pues yo voy a hacer esto y me voy a casar y voy a tener tantos hijos y me voy a ir a la universidad o voy a hacer esto, voy a construir, voy a comprar tantos terrenos, voy a hacer esto y aquello, pero de repente, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor nos dice, a ver, préstame tu lapicero, ¿verdad? Y déjame decirte lo que va a pasar. Te va a hablar el especialista y te va a decir que te tienes que hacer una biopsia. ¿Está conmigo, hermano? A ver, ¿sabes qué? Préstame ese lapicero y déjame escribir algo diferente. Voy a ir y te va a hablar el policía y el policía te va a decir que uno de los tuyos ha sufrido tal accidente. Oh, señor, es que yo no tengo tiempo para cáncer, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer. Ahorita no. Pues si tu nieve, ¿de qué la quieres, verdad?
Amén. No, no, Señor, es que para qué otra vez mis hijos otra vez o mi esposa otra vez así. No, no tengo tiempo, Señor, estoy muy ocupado. ¿Está conmigo, hermano? Porque muchos planeamos, muchos anticipamos, muchos planeamos y muchos decimos y esto y lo otro, decimos, no, todo va a estar bien, pero hermanos, Dios nos puso en un mundo donde va a haber aflicción, donde va a haber situaciones difíciles, donde tarde que temprano, aunque yo no quiera decírselo, aunque no me gustaría que usted pasara por eso, también va a venir la enfermedad. ¿Está conmigo? ¿Y qué pensamos? No, pues es que yo tengo cosas. ¿No? ¿Usted se acuerda aquí de este señor, verdad? El del patano, aquí del crucero. ¿Se acuerdan, hermano? Amén. Mi esposa lo que me cuenta es que él podía tener las capacidades, hermano, para ser atendido. ¿Está conmigo? Como para que no muriera a causa por el COVID. No murió por el COVID, ¿verdad? ¿Sí estoy bien o no, hermanos? A ver, corrijan. ¿Ven? Pero ¿sabe qué pasó? Así es el Señor a veces. Dice, a ver, ¿sabes qué? Cálmate. Podrás tener todo, pero yo tengo algo diferente para ti. Entonces, hermano, cuando uno vive así, dice, no, pues el Señor está controlando mi vida. No tengo por qué tener miedo. ¿Va a haber aflicción? Sí. ¿Va a haber enfermedad? Sí. ¿Vamos a morir? A ver, hermano, como que aquí alguien no va a morir, hermano. Otra vez, a ver, ¿vamos a morir? Sí, hermano, no me quiero morir ahora. ¿Vamos a morir? ¿A dónde vamos a ir? Ay, algunos dudaron. Vamos a testificarles, hermano Romeo, hermano Miguel, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermanos? Amén, hermanos. Entonces, hermano, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué se deja gobernar por el miedo? Amén. Si me está siguiendo lo que estoy tratando de decir, un corazón digno del Evangelio no es un corazón que se llena de temores. ¿Qué problemas tiene en su vida, hermano? Dios dice, confía, Él ha vencido al mundo. Hermano, ¿por qué vienen qué problemas tiene en su vida? Porque mire, hermano, los problemas vienen de muchas maneras y van a venir. Hay problemas económicos, amén. Hay problemas de estrés, hay problemas de ataques, de gente que habla de nosotros o nos ataca. ¿Está conmigo? Hay problemas de gente que nos acusa, hay problemas en la familia, o nada más en la mía, hermano, ¿verdad? Hay problemas de amigos. Amén. Van a venir problemas, hermano. No se espante, no se asuste, pero el cristiano es más que vencedor. La Biblia dice que somos más que vencedores. Mire Romanos 8. Vaya a Romanos 8, hermano. Búsquelo. Romanos 8, hermano. Romanos 8. Dice la palabra de Dios. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que por medio de aquel que nos... Y sigue diciendo, sígame, hermano, versículo 38. Por lo cual ¿estoy qué, hermanos? Seguro. A ver, dígalo con convicción. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, versículo 39, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Amén. Pero allí nos quiere el diablo, escondidos en cueva. Amén. Oh, no, es que tengo mucho miedo, y es que esto está bien difícil, y esto no, y ahí no. Para que te espantes, para que te paralices, para que en vez de que seas obediente a Dios, le creas al diablo. Hermanos, la vida ya por sí sola está complicada, hermano. ¿Para qué complicarla más? Amén. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios sigue en su trono. Pero actuamos, hermano, como si la Biblia ya no importara. No, es que lo importante es lo que diga Televisa, lo importante es lo que diga TikTok, lo importante es lo que diga CNN en español, lo importante es lo que diga Morena, PRI, PAN, LGTBQ y el que tú quieras, ¿verdad? Que decirme cualquier partido. Eso es lo importante, lo que ellos dicen, eso es lo que vamos a hacer. Y yo pregunto al cristiano, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios en el cristiano? Un cristiano no debe ser gobernado por el miedo. Mire, hermano, a mí no me gusta decir esto, sí está conmigo, pero yo no sé cuántos caldos de pollo repartí en la pandemia, hermano. Afuera ahí de los hogares.
¿Sí está conmigo? Llevé tanques de oxígeno, hermano. Sí, a gente así, me metía y esto y lo otro. ¿Sí está conmigo? ¿Qué no me daba miedo? Pues claro que me daba miedo, hermano. Pero vivimos controlados por... Yo tampoco estoy diciendo, ay, pues eso es un imprudente. No, hermano. Yo no estoy diciendo que seamos imprudentes, pero yo estoy hablando de que no se deje controlar por el miedo. Creerle a Dios, confiar en Dios. Recuerdo una vez en la noche, hermanos, hermano Hermirlo se quedó parado aquí en el crucero y fui por él. No sé qué le pasó, hermano, pero estaba muy mal de su estómago. Y ahí voy en la madrugada a llevarlo hasta la sierra porque el hermano Neftalí me pidió que lo llevara porque hasta allá tenía su medicamento. Y ahí voy, hermano. No había ido nunca había ido hasta allá tan noche. Recuerdo, hermano, cuando le dispararon al hermano Fernando allá en Santa Catarina. Fui a verlo en el hospital temprano, hermano. Que si no me dio miedo ahí que me agarraron algo, claro que me dio miedo. ¿Sí está conmigo, hermano? Pero yo entendí algo. Soy más que vencedor. Somos más que vencedores. Mira el Salmo 55:4. Salmo 55:4. Vaya y búsquelo en su Biblia. Salmo 55:4. Salmo 55:4. Sígame hasta el 6. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y descansaría. El salmista se sintió controlado por el miedo, hermanos. Y Gedeón también se sintió controlado por el miedo. Gedeón fue obediente, pero al final fue controlado por el miedo. Escucha esto, hermanos. Mire Josué 1:9. Josué capítulo 1, versículo 9. Al pueblo de Israel se les olvidó lo que había dicho Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Mira que te mando. Vea este versículo. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Mira que te mando que te esfuerces y que seas... qué tremendo, ¿verdad? El cristiano no puede sentir miedo, ¿verdad? Dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Todos nos encanta el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me descansar. Y lo repetimos y todo, pero no se vuelve real en nuestras vidas. Gedeón es obediente, hermano. Y mira lo que hace este Gedeón. Es obediente, pero al final fue controlado por el miedo. Mira Jueces 6:23. Dios le pide que haga un altar, pero ese altar mira dónde lo puso. Jueces 6, versículo 23. Jueces 6:23. Dice, pero Jehová dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón, sígame hasta el versículo 32. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Jueces 6:24. El cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Versículo 26, edifica, ¿qué? Altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le mandó. Le dijo, ¿más qué, hermanos? ¿Temiendo qué? Hacerlo por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad. Lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. O sea, derribó el altar de este ídolo y cortando la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron nosotros, ¿quién ha hecho esto? Buscando, inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Respondió Joás, y respondiendo a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que lo derribó de su altar. Y versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. O sea, Gedeón, hermano, fue controlado por el miedo.
controló su vida. Dios le dice que haga un altar y dice que lo haga a plena luz de todo el pueblo, pero dice que él tenía miedo y lo tuvo que hacer de noche. ¿Sí está conmigo, hermano? Y es que es lo que le vengo diciendo, hermano. La vida ya de por sí es complicada. ¿Para qué complicarla más? Pero número dos, hermano, está en sus hojas. Número 2, ya estamos terminando, hermano. Número 2, el miedo controla la vida. Número 1. Número 2, el miedo roba la vida. El miedo roba la vida. Juan 8:44. Juan capítulo 8, versículo 44. Mire Juan 8:44. Dice la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y dice, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. El miedo roba la vida. Hermanos, el diablo busca que no creamos en Dios. El diablo usa la falsedad para engañar, como padre de mentira, para engañarnos con temor y así no ser lo suficientemente audaces para obedecer a Dios y creer a su palabra. ¿No se acuerda que eso pasó con los 2 espías? Dice la palabra de Dios que Moisés los manda a investigar la tierra, ¿se acuerda? Y van 12 espías y solamente creyeron Josué y Caleb. No, y llegan los otros, no, es que hay gigantes y que quién sabe qué y que no sé qué. Pero en Josué y en Caleb dice la palabra de Dios que hubo otro espíritu y ellos obedecieron a Dios y creyeron a él. Miren Números 13, hermano, quiero que lo vea. Números 13, hermano, Números 13. Números capítulo 13. Números 13. Dice versículo 1 y 2. Números 13, está en la pantalla también. Números 13, 1 y 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan a la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Mira versículo 25. Versículo 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, ya fueron a reconocer la tierra. Versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Miren, aquí está lo que hay en esa tierra, versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente que fluye, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades son muy grandes, son fortificadas. Y también vimos a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, el Cananeo habita junto al mar y las riberas del Jordán. Pero mira versículo 30. Esto es lo que dice, que Dios nos dio espíritu de cobardía. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron que no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Van los 2 espías. Caleb hace callar al pueblo y dice, no es cierto, sí podemos tomar la tierra, Dios está con nosotros. Pero dice los demás hombres, no es cierto, no vamos a poder. ¿Cómo terminó esa historia? Capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Num, Números 14, 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8, si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye, ¿qué? Versículo 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. ¿Y cómo termina? No los temáis. Hermano, ¿qué pasó? Conquistaron la tierra. Y esa tierra que fluye leche y miel, los de Israel deben de disfrutarla, y están escondidos en cuevas, porque el miedo roba la vida. Hermanos, cuando un cristiano vive con miedo, no tiene la capacidad de ser obediente a Dios. Hermanos, tú y yo estamos para vencer, no para vivir en cuevas. Mire, nos preguntan, ¿eres cristiano? Y tartamudea, hermano.
¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Oye, pero tienes cáncer. Pero Dios está conmigo. Amén. Oye, pero no estás viendo que tienes este tremendo problemón en tu casa. ¿Cuántos no nos han dicho así? Amén. Sí, pero Dios está conmigo. Amén. Somos más que vencedores. Pero ¿sabes qué pensan? No, pero es que la política dice esto, es que la ciencia dice esto, es que la medicina dice esto, es que tal movimiento dice esto, es que Rayón dice esto. Pues Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Experto, escúcheme bien, excepto en su vida, ¿verdad que sí? El miedo nos lleva, hermano, a vivir presos de él. Ir, hermano, vamos y guardamos todas las cosas, ¿verdad? Y las cuidamos y, hermano, allá andamos guardando las cosas y no entendemos que esas cosas no nos pertenecen. Somos mayordomos, hermanos. ¿Está conmigo? Un día vamos a morir y todo lo que hayamos hecho para esta vida aquí se va a quedar. Sea un cristiano que honra a Dios en medio de la dificultad. Pero pastor, la Biblia dice que debemos someternos a nuestras autoridades y su autoridad no es Dios. Ni una menos. Yo no estoy diciendo que se rebele, ¿verdad? Como lo andan haciendo, como hicieron ayer en la Ciudad de México. No, hacerlo como la Biblia dice. Cuando estaba Pablo ahí en la cárcel en Roma, vino un terremoto. ¿Se acuerdan? ¿Y quién tuvo miedo? El que tuvo miedo fue el carcelero, porque pensó que todos iban a fugar. Y Pablo va y le dice, cálmate, aquí estamos, no nos vamos a ir. Y le predicó de Cristo. Pero número 3, hermano, termino. El miedo complica la vida, 1. El miedo roba la vida, número 2. Número 3. El miedo castiga la vida. Primera de Juan 4:18. Mire, Primera de Juan 4:18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. El miedo castiga la vida. Primera de Juan 4:18. Léalo conmigo. Dice, 1, 2, 3. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, ¿qué? ¿Qué lleva el temor, hermanos? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo castiga la vida. Cuando tú y yo no actuamos controlados por el amor de Dios, somos incapaces de ser perfectos en el Señor porque el miedo nos castiga. El pueblo de Israel vivió controlado por los madianitas 7 años, hermano. Vivieron controlados por su propio miedo, vivieron controlados sufriendo hambres, viviendo controlados sufriendo ataques, vivieron controlados, sembraban y les robaban todo. No podían disfrutar de la tierra que Josué acaba de conquistar. Hermano, no puedes vivir así, gobernado por el miedo, que te lleva a una vida de dolor y una vida de castigo. Vive por fe en medio de las tinieblas. Sé sal, hermano. Pero no hay fe porque actuamos como el mundo, reprochamos, nos enojamos, no hay gozo, no hay alegría, no hay fidelidad. Vea los tiempos de hoy en día, hermano, y es terrible el mundo. Pareciera que se les olvida todo lo que ha pasado. Y en vez de buscar a Dios, hermano, ¡salud, cerveza! Amén. Porque se les olvida, hermano, como si no hubiera pasado una pandemia. Amén. Y en vez de buscar a Dios, siguen haciendo cosas pecaminosas porque el miedo castiga la vida. Porque el miedo no te deja discernir, hermano. Porque el miedo controla la vida. Tú ves que el pecado de Rayón son las drogas y las borracheras. Y todavía pensamos, ¿mandaría a mi hijo al campamento? ¿O me compro una lata de frijoles? No se ríe, hermano, porque esa es la verdad. Amén. ¿O que no vive en el rayón que yo vivo? ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Lo mandaré a la conferencia o compraré esto? Terrible, hermano. Porque el miedo castiga la vida. Porque el miedo así castiga nuestras vidas. Voy a castigarte. Así por ese miedo que traes, te voy a castigar. Y no te voy a permitir que disfrutes la vida. No te voy a quitar ese discernimiento, ese sentido común para castigarte. Porque el miedo castiga la vida. Viven castigados porque no pueden disfrutar de las bendiciones de Dios. O sea, es gente que no puede disfrutar de cosas simples, de irse a comer un elotito, unos frijolitos, un cafecito hecho en la olla. Ya me dio hambre, ¿verdad? No pueden disfrutar de tu iglesia, no puedes disfrutar ni de tu familia. Porque el miedo castiga la vida.
Hay que ir a la iglesia. ¿Cómo crees? Tengo que lavar. Amén. Trabajar. ¿Cómo que me compraste un Xiaomi, papá? ¿Cómo que me compraste un Samsung, mamá? Si yo quería el iPhone 10,000. ¿Sí se da cuenta cómo el miedo castiga la vida? Que no puedes ni disfrutar ni de las cosas tan sencillas. Y la persona vive castigada porque no tiene la capacidad de vivir agradecido con Dios por todo, hermano. Y el que deja de ser agradecido con Dios, lo pierde todo, hermano. Amén. Pero pastor, ¿y si me corre el patrón? Pues Dios te dará un mejor empleo. Amén. Y si te quedas sin comer, pero pastor, si me quedo sin comer por un día, pues vaya que a algunos les hace falta, hermano. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Pastor, pero ¿y si me enfermo? Pues Él te puede sanar. ¿Cuál es el problema? Y si me muero, vas al cielo. Amén. Vas a estar con Él para siempre. Hermano, la muerte no es lo más seguro que tiene el cristiano. La vida eterna es lo más seguro que tiene el cristiano. Póngase de pie, vamos a leer el Salmo 23, hermanos. Amén. Salmo 23, hermano. Ya cállese, pastor, ya me voy a callar. Amén. Salmo 23, hermano. Salmo 23. Y vamos a leer desde el versículo 5, porque a todos les gusta cómo empieza el Salmo 23, pero no les gusta esta parte. Salmo 23, vamos a leer hasta el 24, hasta el versículo 6. Salmo 23, lo leemos y terminamos. No, un corazón digno del Evangelio es un corazón que no tiene miedo. Salmo 23, 5. Dice, aderezas mesas, léalo conmigo, hermano, participe 1, 2, 3. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Capítulo 24, del 1 al 6, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Versículo 5, Salmo 24. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Quiero animarle, hermano, a que salga de aquí nunca más siendo controlado por el miedo. Amén. Y lo reto, hermano. Lo reto esta mañana a que nunca más sea un cristiano que lo controle el miedo. Porque un corazón digno del Evangelio es un corazón que no tiene miedo, que confía en su Dios siempre. Y que Él me dice, mira que te mando que te esfuerces, valiente. Yo voy a estar contigo. Amén. Y que si Dios nos ayudó en el pasado, Él también me va a ayudar y me va a sacar de esto. Porque confío en Él. Amén. Padre, te doy las gracias porque eres bueno.